pues bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Fundación Unicaja y su compromiso con el pensamiento crítico y la cultura contemporánea. Gracias a su apoyo, ciclos como Viral, Crónicas del Futuro son posibles. Son espacios donde la sociedad puede detenerse a reflexionar sobre el mundo que está construyendo. Viral es un ciclo de conferencias que explora cómo las tecnologías digitales y la inteligencia artificial están reescribiendo nuestra manera de vivir, crear y comprender el mundo. Hoy le toca el turno a la música, un territorio donde la IA no es ya una promesa futura, sino una realidad que ya está en los estudios, los escenarios, las plataformas y en las decisiones creativas de miles de artistas. La pregunta que nos convoca hoy es tan sencilla como perturbadora. ¿Quién y cómo se va a componer ahora? A mi izquierda tengo a Alejo Estíbel, productor musical, cantante, compositor. Es el cofundador de Tequila, uno de los grupos más influyentes del rock español, sobre todo la primera y segunda parte de los 80. Tras décadas de carrera como artista, ha construido un perfil sólido como productor para nombres como Alaska, Nacha Pop o Miguel Bosé. Su mirada une la experiencia analógica de los estudios clásicos con una perspectiva crítica y curiosa sobre las nuevas herramientas digitales. Entonces, a mi derecha tengo a Paloma, que es el orgullo de la ciudad últimamente. Es compositora, nacida en los años 80, comienza su formación musical a los 11 años con saxofón, creo, en el Conservatorio Clásico y con aprendizaje de creación musical. Ha compuesto la banda sonora original de más de 16 cortometrajes, 11 producciones teatrales con nominaciones a los premios ASECAN, AMA, etc. y 2 candidaturas a los Goya a Mejor Canción Original y también banda sonora, ¿no? ¿O las dos son de la...? 2 de canción, sí. 2 de canción original. Fuera del cine, ella impulsa Bromo, que es un proyecto de música experimental y activismo digital frente a la emergencia climática, y es cofundadora del Festival Flama, un festival de música electrónica compuesto solo por mujeres. Entonces, primero me gustaría abordar ese momento en que todo cambió, cuando visteis que había posibilidad, ¿cómo conocisteis la IA? ¿Cuándo visteis esas posibilidades que tenía o os interpeló por lo menos su existencia? Pues yo creo que la primera vez que conocí conocí la existencia de la IA fue a través de... O sea, de la IA para el público popular, o sea, no como un concepto súper futurista, sino que ya estaba aquí al alcance de la mano, y fue a través de cosas a lo mejor muy sencillas, como una aplicación que te generaba música de distintos estilos, ¿no? Pero todavía no tenía una percepción del alcance que podía llegar a tener a nivel, pues incluso, no sé, medicina o como herramienta un poco más seria y compleja, sino que era como, bueno... Más lúdica. Sí, más lúdica y más como casi un juguete, ¿no? Al principio, inteligencia artificial, algo así, también a través de las películas, ¿no? Como que una conciencia o tal, pero no sé cuándo fue, no sé en qué año fue realmente. No recuerdo, hace por lo menos 10.
a 10. Sí, yo creo que sí, era una primera aplicación que hacía unas canciones, pero muy básico, muy básico. O sea, Y tú, bueno, sé que tú primero me dijiste que no tienes ordenador. Entonces ya estamos hablando con una persona Freak. analógica, Puedes decirlo. y ya. Freak. Había un cómico en la televisión argentina cuando yo era pequeño que hacía una especie de tertulia, y cuando le preguntaban su opinión decía: yo, antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Entonces voy a hacer como una especie de preludio, de precuela de lo que vamos a hablar. A comienzos del siglo XX se inventó el cinematógrafo, ¿no? Entonces tú ibas al cine y veías una película, que todo se iba muy rápido, y un señor con un piano tocaba en todos los cines, con lo cual había mucho trabajo para los pianistas. En cada ciudad había 10, 15, 20 cines, y en toda España igual había 500 pianistas con trabajo, y ya no hablemos de en el mundo, igual había 100.000 pianistas trabajando, ¿no? A los años salió, a los 20 años más o menos, sale el cine sonoro, y esos pianistas se quedan sin trabajo, porque ya no hace falta acompañar la imagen, sino que los actores hablan. Podemos hablar también de los actores que tenían una voz fea, como el caso de Rodolfo Valentino, famoso, ¿no? Que era un galán y tenía una voz de pito. Entonces mucha gente se quedó sin trabajo al aparecer el cine sonoro, y mucha gente tuvo trabajo, ¿no? Los sonidistas, los que fabricaban micrófonos, inventaron los micrófonos. Bueno, después podemos pegar un salto muy amplio, y cuando vino el gramófono y se empezó a grabar la música, también provocó un cisma, porque hasta ese momento todo era en vivo. Incluso ya se había inventado la radio, pero a la radio no podía poner discos grabados, sino que la gente iba a tocar y cantar en vivo a la radio. Y eso tenía una industria que se trastocó también cuando se empezó a hacer registros sonoros, y entonces empezó a vender la música, y la gente empezó a escuchar la música en su casa, que la oía por la radio. Con esto quiero decir que de ahí podemos pegar un gran salto al video Kill the Radio Star, ¿no? Los Buggles, con ese productor Trevor Horn a la cabeza, que hace esta canción donde dice que el vídeo se va a cargar a la música sin imagen, ¿no? A las canciones, a los discos, porque como ahora vienen vídeos donde el cantante se lo ve cuando está cantando, se produce ese cambio, ¿no? Y realmente hubo un cambio bastante grande en consumo de la música a través de más de la imagen, que llega hasta hoy. El máximo nivel de consumo musical es por YouTube. A veces viene con vídeo, a veces no, pero si no le ponen alguna imagen o ponen la letra, ¿no?, en un lyric video. Con lo cual no mató al Radio Star, a la estrella de la radio, pero le pidió compartir el consumo musical y los beneficios que la música produce. Podemos seguir así, irnos ya a Spotify y a Napster. todo el consumo de música Por TikTok. online. Por TikTok, Instagram, que solo duran 15 segundos, ¿no? Ya Sí, hacen- bueno, Instagram. Lo que son los hits ahora salen de Instagram, Por eso de TikTok. Bueno, más de TikTok, por lo visto. Sí, sí, bueno, sí, es TikTok, Instagram sí. y TikTok. Como Kate Bush, por ejemplo, con esta canción que sale en Stranger Things, entonces empezó a salir en TikTok y de repente vuelve a... Así es.
no termina de destruir a la música eso, ¿no? O sea, lo que hace es entrar para coger un trozo de la gran tarta que hay. Entonces, bueno, ahora ya pues generar recursos y vivir de la música grabada es mucho más limitado que antes. Antes vendías 1 millón de discos, ahora 1 millón de escuchas, pero 1 millón de escuchas no generan ni la milésima parte de lo que se genera con 1 millón de discos. Los músicos hasta que se inventó este sistema del siglo XX de la música grabada, básicamente o eran unos parias, los de música popular, y los de música culta estaban subvencionados generalmente por mecenas, y entonces Mozart vivía bien, pero por un Mozart había cantidad de músicos que tocaban en la calle o que vivían en la calle. O sea, el músico que ha tenido una vida digna, digamos, masivamente, es un invento del siglo XX, y puede que ese fenómeno no dure mucho más, puede que se acabe y que volvamos a tocar en la calle y se acabe el fenómeno de los músicos con Rolls Royce y con aviones privados, que es durante X años, ¿no? Es un fenómeno que ocurrió unos X años. La música existe desde hace miles de años y solamente en los últimos 80 es que los músicos han vivido dignamente y han tenido buenas casas y han mandado a sus hijos a buenos colegios y han comido caviar. Y para terminar, me hago referencia a las computadoras, eso que yo no tengo, y yo recuerdo perfectamente finales de los 70, primeros de los 80, cuando se popularizaron las computadoras musicales, los programas que desembocaron ya en sofisticados Pro Tools, pero antes, bueno, tenían otros nombres y también entonces se decía ahí, se acabaron los músicos, ahora toda la música se hace grabada y un tío en su casa puede reproducir una orquesta o una banda de rock y no va a hacer falta los músicos porque un tío en su casa lo hace todo. Y efectivamente mucha de la música que se hizo y que se hace, antes incluso, digamos, todavía no llegamos a la inteligencia artificial, que es donde voy a llegar ahora, no voy a usurpar mucho más tiempo, pero sí que muchas baterías se quedaron sin trabajo porque tú hacías pipi pum, y programábamos una batería que sonaba igual, al principio no, después cada vez más, y ahora pues metes una orquesta, una batería, cualquier instrumento, lo puedes reproducir con programas de ordenador y prescindir de los músicos, ¿no? Y ahora llegamos a la actualidad y la pregunta es, ¿quién compone ahora? Es cierto que la inteligencia artificial, a diferencia de los ordenadores, puede componer, ¿no? Porque ya no es programar, necesitas un programador, sino que tú le dices, dame una canción, no sé qué, no sé cuánto, y te la compone. Es cierto, pero siempre yo creo que va a haber un componente humano en la composición. Incluso si tú utilizas la IA, yo creo que la IA, como todo lo que venimos hablando de lo que he nombrado antes, viene a compartir el mundo, la vida, y por tanto la música y la medicina y la arquitectura y los bombardeos. O sea, la IA está claro que entra como elefante en cacharrería en la vida de los habitantes del planeta y tiene, por supuesto, muchísimas ventajas increíbles para las operaciones de riñón y para construir casas, y en cierto modo viene también a aportar cosas a la música, ¿no? Utilizada como un instrumento más, ¿no? Sí que te puede componer, esa es la novedad. Pero yo creo que por el uso todavía muy precario que yo he hecho de la IA en la música, lo que yo noto es que
hay que darle mucha información y hay que estar encima de la IA, que la IA sola no termina de gustarte. A mí, yo le digo, hazme una canción ya por jugar, ¿no? Sí, es flojito el nivel, ¿no? Bueno, no es que sea flojito. A mí me ha pasado, me pareció, por ejemplo, textos, venga, a una letra en plan Nick Cave, una canción en plan Nick Cave. Y no sé qué, por lo visto dices, con los nombres no se aclara mucho, no hay que darle nombres. Claro, yo le he dicho, hazme una canción tipo Bob Dylan, y no es tipo Bob Dylan. O sea, eventualmente hoy tienen X millones de inputs y cada día se le suman millones de inputs más, y si esperamos 3 o 4 años seguramente eso vaya avanzando y tú le digas, hazme una canción de Bob Dylan y cada vez se parezca más a Bob Dylan. Pero me refiero a que eso es un pedido, digamos, neutro, ¿no? Pero yo digo, para yo expresar algo y contar lo que me gustaría contar en una canción, lo primero que le pido no me da lo que yo quiero. Entonces, tengo que seguir, no, ahora más así, ahora por quita esto, ahora es esto. Finalmente termino trabajando, es como si yo trabajara con un... Tienes que entrenarla. ¿Eh? Que tienes que entrenarla. O sea, es como... Sí, claro, pero incluso entrenándola, yo creo que hay que seguir metiéndole inputs y hay que... Uno se puede, digamos, conformar con lo que te da y decir, vale, yo lo publico esto y es una canción, y sí. Pero para que sea de tu gusto total, por lo menos de momento, no sé si más adelante lo hará y tú le dirás, hazme un tema que me guste, y te hará un tema que te guste. De momento, yo lo poco que la he usado, porque para mis canciones no las uso para algún pedido así de cosas donde no hay una implicación emocional, ¿no? La publi. Claro, pero para hacer mis canciones voy a sacar un single dentro de un mes nuevo, y en vez de con la IA me junté con Silvio Rodríguez, la compuse con él y la canté con él. Si le pido a la IA hacer eso, seguramente me va a dar algo muy diferente y que no íbamos a estar contentos o conformes. Y entonces, para vosotros la IA por ahora es una herramienta como el sinte y el autotune, o... Bueno, no es una herramienta, no es exactamente como eso, porque es diferente. Es como cuando salió el autotune, pues antes, pues yo vengo de una época que yo grabé mi primer disco, no había click. Sí. Que es algo que es inconcebible hoy grabar sin claqueta. click. El click es la claqueta. Sí, lo que te lleva el tiempo, ¿no? Nosotros tocábamos y el tiempo hacía así, se movía. Qué bonito que se mueva, ¿no? Como la vida, como el corazón a veces se retrasa y a veces se adelanta. Y yo procuro grabar sin clic todavía, aunque el oído está, claro, con tantos años de clic ya el oído se deformó y entonces la gente puede incluso molestarle que te bajes o que te subas un poco de tiempo. Pero en vivo me encanta tocar sin clic. Aunque mi batería quiere tocar con clic, pero digo, vale, tú ponte el clic, pero cuando empieza la canción apágalo. Y después, claro, para saber más o menos a qué tiempo va, porque es que ya estamos deformados, ¿no? Pero sí, yo creo que es un instrumento más hoy por hoy, que va mucho más lejos que todos los que había antes, pero... Yo no, o sea, como yo supongo que surgirán distintos... ramas de usuarios a la hora de utilizarlo como composición o herramienta, los más conservadores, los más... ¿no? A mí hoy en día la verdad es que tal como lo uso, lo intento usar como cosas muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, para la parte compositiva, si yo lo usara, que es lo que a mí me impulsa a seguir siendo compositora y músico, es meterme en ese viaje de investigación y de prueba y error y tal, y si se lo delego a una máquina, entonces no es como, bueno, pues yo hago la burocracia, mientras que la parte creativa lo está haciendo la IA, que puta mierda. Decía el otro día, bueno, había un vídeo viral que decía, yo quiero la IA para que limpie, que planche y que haga las lavadoras, y yo dedicarme a hacer arte. Que en mi caso, yo supongo que a lo mejor, como tú comentas, para salir del paso de a lo mejor algún
un encargo, sin poca implicación emocional y sin poco presupuesto. Dices, vale, pues mira, no me voy a comer mucho la cabeza. Es verdad que todavía no lo he usado de esa manera, sobre todo lo he usado para hacer locución, que a lo mejor me han pedido como probar un tema con distintos idiomas. Yo no tengo un presupuesto y acceso para probar ese tema, pues en portugués, en inglés, no sé qué. Pues bueno, pues lo trabajo con la IA, que como tú bien dices, de primeras, incluso para grabar locución de voces, tienes que estar diseñando la aplicación, porque si le pones la coma aquí o un acento tal, ya genera como cosas rarísimas, y según el idioma pues está más avanzado. O sea, el inglés, hay mucho locución en inglés, en español no tanto, suena mucho más robótico. Pero bueno, como cosas así, o por ejemplo, si necesito quitar ruido de una grabación, pues es verdad que la inteligencia, hay aplicaciones que te analizan el espectro sonoro y van directo al grano de ruido que te está molestando, y para cosas como muy técnicas, la verdad es que como que facilita mucho las cosas, pero a nivel creativo, en mi caso todavía, no digo que de este agua no beberé, pero la parte de creación y de investigación es lo que a mí me mueve, ¿no? Yo iba a poner, no sé si es un momento así como para sí, ¿no? poner me un parece vídeo. perfecto para pasar a ver cómo introduces tú Claro. la IA, la inteligencia artificial en tu trabajo en mi específicamente. trabajo en Bromo, por ejemplo, en la parte visual. O sea, Bromo es un espectáculo de música electrónica y visuales generativas que, bueno, trabajamos para divulgar ciencia, y siempre intentamos, como en nuestro proyecto, estar como a la última de la tecnología y del arte digital. Y en la parte visual de Bromo sí que hemos experimentado con la IA para poder modificarnos nosotros como personajes, como para jugar, ¿no? A ver qué pasa. Y en la parte sonora, en este caso, vamos a escuchar un vídeo que las voces, pues en este proceso lo que hice fue grabar un montón de locutores prediseñados previamente, incluso modificando la puntuación ortográfica y gramatical para poder generar como tú quieres. Para hacerlo como yo quería, porque me hacía inflexiones de voz rarísimas y era como, no, así no, y entonces falseando puntos para que respirara la voz. Y una vez grabadas todas las voces, pues luego trocearlas, cambiarlas de sitio, darle distintos efectos. Entonces, en este caso, son como intérpretes, que los pobres intérpretes ahí se quedan sin trabajo. Pero bueno. Y luego, pues la parte más creativa, sí que no la utilizo como, bueno, pues dame este material que no tengo dinero para poder pagar a 7 personas diciendo la misma frase. Y el resultado, mira, sería que pone Paloma Peñarrubia hongos. Bueno, en este caso, pues me grabé un vídeo en casa haciendo una locución. Los hongos filamentosos como Penicillium o Aspergillus, también conocidos como mohos, se han propuesto como candidatos estrella en la conocida economía circular. Modificados genéticamente mediante CRISPR-Cas, pueden aumentar su capacidad de degradar y transformar residuos agroalimentarios, así como producir compuestos de interés como antibióticos, fungicidas, colorantes, vitaminas, biocombustibles o enzimas. Nada, en este caso era un pequeño locutor dando un dato científico sobre hongos. Y entonces es verdad que como vivimos en la sociedad de la imagen, como que creo que a la hora de trabajar aplicaciones de IA para generar imágenes, como que el archivo de imagen
O sea, no sé si es más extenso que la música, porque la historia de la música es mucho más extensa que la de la imagen audiovisual, pero sí que a lo mejor mi compañero se utiliza para cosas creativas y las fantasías que genera a nivel visual y las fantasías que puede generar a nivel sonoro yo creo que todavía es bastante abstracto, o sea, si quieres generar como universos de este tipo, ¿no? Lo que decía antes Alejo, como tienes que darle mucha información para conseguir lo que quieres, a mí cuando escucho un tema o incluso veo un vídeo hecho por IA, lo que me salta es que falta ese factor orgánico humano, es como muy digital, es muy perfecto incluso en su abstracción, le falta, o sea, no bebe del clip, no hay, o sea, me refiero, perdón, al contrario, es como la música muy digital es muy perfecta, ¿no? Y eso es inhumano. Entonces siempre tiene una pátina un poco artificial que... Sí, no tiene el sonido de los trastes. Le falta esa humanidad y todavía, pues bueno, yo creo que no sé si es bueno que consiga esa organicidad, porque esto a lo mejor puede sustituirnos o no. Ya me callo yo, perdón. Bueno, sí. ¿Hay algo que haga mejor la IA que el humano? Bueno, es que, por ejemplo, lo que estaba comentando yo antes de los programadores, ¿no? Yo en un tema le pido a la IA que me haga un arreglo de vientos, ¿no? O un arreglo de cuerdas. Se lo puedo pedir a un programador que lo haga con un ordenador, con samplers de vientos o de cuerdas, o se lo puedo pedir a la IA. La IA ahí me ahorra un intermediario, porque yo se lo pido directamente a la IA y si no se lo tengo que pedir a una persona que los programa, y ahí le pido directamente a la máquina, ¿no? Entonces, no sé si lo hace mejor o peor que la máquina, pero puedo yo directamente pedir lo que quiero y no me lo va a interpretar como esta persona interprete lo mío, sino que directamente... Entonces, no sé si tiene respuesta a eso, ¿no? O sea, habrá casos en que te quede mejor si se lo pides a la IA y habrá casos que te quede mejor si lo... Ahora, con respecto a lo que es la composición, porque ahí lo que pone es quién compone ahora. Claro, si tú a la IA le cantas una melodía y le dices, yo quiero que me hagas un tema grabado con un cuarteto de cámara o con una banda de rock con esta formación, con teclado, órgano, vientos, guitarras eléctricas, batería, percusión, no sé qué, y que hagas esta melodía, pi, pa, pa, pi, pa, 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 y con esta letra. La composición es tuya, no es de la IA. Otra cosa es que le digas que te haga una composición y entonces ahí, claro, se difumina la composición porque lo están intentando controlar, por lo visto hay unos lectores que leen la información y pueden llegar a descifrar si eso es algo que alguien compuso alguna vez y está en Nueva Zelanda, y yo creo que va a ser cada vez más difícil, que eso es como, decimos lo de ¿Habéis poner puertas al campo, escuchado música creada por IA que decís, wow, cuidado que esto ya mismo, o sea, no lo notamos? Claro, pero es que no es que el tema es qué es lo que porque la IA no funciona sola. O sea, la IA necesita una persona que la ponga en marcha. Sí, pronto será. Pero yo, por ejemplo, tengo un amigo compositor que compone para muchos cantantes famosos y que
y que ahora le pidieron, oye, ¿me puedes hacer 1000 canciones? Y entonces dijo, vale, dame un par de meses y te hago 1000 canciones para una editorial que después lo coloque a estrella, gente famosa que canta, ¿no? Pero, o sea, el tema es qué es lo que tú quieres conseguir, a dónde quieres llegar, qué quieres expresar. Y lo que tú quieres expresar, la IA te puede ayudar, pero si tú no le dices, te va a expresar lo que la IA quiere. O sea que, y quizás lo termina expresando muy bien, y quizás mejor que lo que tú lo podías expresar, pero yo creo que no va a ser lo que tú estás buscando. Entonces, bueno, mira, pasa en todo, ¿no? Si lo llevamos a la imagen, como hemos visto ahora, también tú puedes decirle a la IA, hazme esto, hazme lo otro, esperar que dentro de poco ella te lo haga solo y tú te vayas a dormir y te lo haga sin que tú le pongas ningún input. Ahí creo que los derechos están más en si hay una autorización de la gente que va a salir ahí en la pantalla y quiere decir, y dice, ok, cedo mis derechos para que me hagan con la IA la imagen, ¿no? Lo que está mal y lo que creo que quizás se pueda controlar o no es, yo no quiero que se use mi cara para eso. Entonces, quizás eso se pueda controlar, no lo sé. Está o sea, en teoría hay como un vacío legal, pero se está luchando por una legislación para poder proteger a los autores musicales para que la IA no se entrene gratuitamente con tu música sin cobrar un canon de autor, porque al final lo que hace es beber de todo eso y crear una canción en Suno en la que los suscriptores pueden generar su canción y lucrarse con ello, ¿no? Y a ti como autor de donde te han copiado ciertas cosas, pues no genera ningún canon, ¿no? En cambio, no sé si Warner sí que llegó a un acuerdo con Suno y le vendió su catálogo para que bebiera, y si recibían los autores, los músicos de Warner algo de canon de autoría. Sí, pero no puede vender algo que no tiene, porque ellos tienen los derechos de la imagen de los artistas para ciertas cosas. Digo a nivel sonoro. ¿A nivel? Musical, no de imagen. Sí. No sé si es lo mismo. Bueno, ellos... Hombre, cuando firmamos con discográficas se llevan mucho, por lo menos mi época se llevan los derechos, la discográfica. Sí, pero depende de lo que firmes, porque... Y en cine... Yo nunca firmé ceder mis derechos digitales, por ejemplo, con una compañía discográfica. Pero a lo mejor firmaste un contrato que firmabas, cedías los derechos de XXX, como muchos contratos que hay en cine, para el universo y más allá. No, tú firmas... y para plataformas que aún no se han inventado. Claro, pero eso no es legal. Esos contratos no tienen validez, porque según la Constitución, los derechos que tú no cedas expresamente no están cedidos. Claro, pero hay un vacío todavía legal. No, en ese caso está muy claro, la Constitución lo pone muy claro. Digo con la IA, con el tema de la IA. Claro, pero lo que tú no hayas firmado cediendo especialmente para utilización con inteligencia artificial no está cedido. O sea que Warner ni ninguna compañía puede ceder derechos que no tiene. Claro, el problema es de en qué plataforma lo estás subiendo, en qué plataforma, si lo estás subiendo en Spotify, en YouTube, y de dónde bebe la IA para entrenarse y qué convenios estás vendiendo tú a la hora de explotar tu música en la distribución digital. Yo creo que de momento, mientras se haga con derecho, autorización, se puede hacer lo que se quiera. En el futuro veremos si se descontrola todo a un nivel que sea imposible controlar la autorización. De hecho, ya en medio tú ves cosas en YouTube que dices, esto no está autorizado, y te sale cualquiera con la cara de cualquiera haciendo lo que sea. Claro. Y si no lo puede controlar
Obama. Pero es interesante lo que decía Paloma, si la IA está entrenada con tu música, ¿te la estás robando? Claro, a ¿O ti no? te llega canon O sea, de autor como escuchas de Spotify, porque tu Claro, pero- contenido está entrenando. Es lo que decía antes. Y de pronto hay una música que suena a ti y hay un suscriptor de Suno que la genera y puede cobrar dinero porque la ha usado para una publi, ¿sabes? Claro, pero pero- a ti no te llega ni un duro. Claro, pero es lo que decía antes, ahora están justamente la última comunicación de la SGAE habla de unos sistemas que están poniendo en práctica NFTs. europea, en la unidad europea, que lee, que es capaz de discernir de dónde viene, entonces puede bloquearlo. Veremos cuánto tiempo eso dura. Yo creo que se acabó, o sea que hay que relajarse y dejar que todo sea un caos, y lo que nadie va a poder nunca usurparte es que tú te subas a un escenario y cantes Claro. delante del público, y creo que eso es con lo que nos vamos a quedar. Y todo lo demás es como lo de puertas al campo, ¿no? O sea que... Bueno, aunque ya hay artistas que están enviando a su holograma para dar sí, conciertos. claro. Bueno, sí, lo holograma ya empezó con María Callas. Sí, Michael Jackson. Sí, y luego ya empezó... Y la Frank- gente Frank- paga por ver eso. ¿sabes? Frank Sinatra, Hombre, si Michael luego Jackson. te llegan mira, derechos, tú pero desde también tu te digo casa. una cosa, mándate ABBA holograma. también, ABBA tiene un espectáculo con... donde- Pero, mira, Celine Dion ha anunciado que va a estar como 15 días en París tocando. ¿Quién? Celine Dion. Ah, Celine Dion. Y hay 9 millones de personas inscritas en la cola esa que hay ahora para pillar entradas, que ahora esto es otra. y Esa va- es otra, y esa va es el- otra. Va el holograma, no va ella. No, Va ella. va ella. No, Pero va el 9 holograma, pero no lo dice ella, y la gente no nota la diferencia. Pero me parece notable que haya 9 millones de personas ahora mismo que quieran ir a verla. Eso quiere decir que el live la gente lo sigue queriendo y eso es irreemplazable. Hemos visto Coachella este fin de semana. Sí. La gente está pagando, o sea, se veían los precios de Coachella. Bueno, pues, La IA lo que un generará... agua son 17 euros, a partir de ahí. Vea. Generará nuevos puestos de trabajo de la música. O sea, como que ya... yo creo que los compositores seguirán siendo compositores y que a lo mejor puede instalarse como una herramienta en empresas de comunicación que antes bebían de librerías de musicales para crear una publi y ahora a lo mejor tienen a un técnico que sabe dar el prompt perfecto para dominar la IA y hacer ese tema, ¿no? O sea, yo creo que al final será ese puesto, el domador de la IA, un nuevo puesto. Sí, es verdad. Técnico de IA, no sé cómo se llamará, eso existe ya. Hombre, la reflexión general sobre la IA. Para mi trabajo en cine, por ejemplo, pues será lo mismo. Habrá alguien siempre que entrenara esa IA. Y porque- competiremos, pues como decía, o compartiremos el trabajo con la IA al final, porque... El trabajo y la vida. Y la vida. Ujú. Sí, Los sí. robots ya llegaron. Total. La mitad de nosotros seremos robots y la mitad no. ¿Tiene posibilidad la música creada con IA de generar sentimiento o generar emoción? O... Yo creo que sí, porque la inteligencia, la mente, genera emociones, ¿no? No sé, a menos que creas en otros formatos, otras fuentes de emoción. Pero si el cerebro es el que crea emoción, y esto es un cerebro artificial, pero es un cerebro, ¿por qué no va a crear la emoción? Uy, que eso es porque al final las emociones no solo, o sea, no es un constructo racional, tiene un background personal que... ¿Pero no viene del cerebro? Viene del cerebro, pero viene de
o sea, tendríamos que darle una backstory a esa inteligencia artificial, una vida que ha vivido, un trauma, un no sé qué tal, creo, para poder generar emociones más complejas, quizá. Pero no sé si te pregunta era emocionarnos con un tema hecho por IA o que... Sí, ¿es posible? Yo creo que hoy en día todavía se le ve esa pátina artificial de que le falta un porcentaje de organicidad. Pero sabemos que en Spotify lo han petado grupos que ni existen, que la gente se creía que eran grupos de verdad, setentones o whatever. Sabemos que ha sido número uno esto, ¿no? Y luego está todo esto que por ejemplo te cogen canciones de raperos y las hacen en plan Motown y al fin y al cabo tú estás escuchando Spotify y de repente te lo mete. Y eso funciona muy bien. Pues entonces sí. Yo que no tenía experiencia con... O sea, lo que he escuchado ha sido... Realmente es que estoy siempre con la negación de no quiero entrar ahí. Por lo menos en mi parte, la parte visual de Azael sí que ha entrado de lleno. Y es verdad que es muy divertido. Pero todavía yo me resigno un poco ahí... Sí, o sea, no... Y eso que tú eres tecnológica, Soy tecnóloga, no. Yo creo que sí que es posible, dado que es un cerebro, porque es un cerebro, aunque sea artificial, es un cerebro, yo creo que puede generar cosas que emocionen, que den alegría, tristeza, que hagan bailar, que hagan llorar, perfectamente. Es como la película de Ex Machina, de Alex Garland, ¿no? Hay una peli de Alex Garland que se llama Ex Machina, que fue, bueno, pues una de las, no sé cuántos años tiene, pero todavía la IA era como eso, algo muy lejano. Muy lejano. Y precisamente hablaba de si la IA llegaría a tener como emoción y conciencia y autoconciencia, ¿no? Y conectar con el humano a nivel emocional. Y es interesante, os la recomiendo. para que la... Pues no sé, yo todavía estoy un poco... Me niego un poco a usarla de forma creativa, supongo que porque si no perdería un poco mi identidad. No sé, tengo miedo a perder mi identidad musical. Es como cuando trabajas y a lo mejor contratas a alguien para que te ayude a un curro, ¿no? Y al final tú le das una melodía, un tal, o el tema bastante empezado y lo termina otra persona y sabes que nunca vas a ser tú del todo. Como una paella, vamos, como una receta de cocina. Sí. Que al final le falta tu toque. Sí, y ahora mismo, en este momento, no sé si en un futuro, pero creo que todavía tengo mucho que aprender de mí misma como compositora, como para delegar esa parte creativa a una máquina. Así que, no sé, supongo que lo vivo muy intensamente. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que da sitio y tiempo para los autores, compositores o se acabó? ¿Cómo? ¿Que hay tiempo? Que si le queda vidilla todavía a los compositores y yo creo que autores. seremos artesanos. Quedaremos como, sí, lo compartiremos y nos valorarán más como el artesano de la música porque lo compone en su casa, voz por voz, y lo prueba error y va rectificando. No sé, bueno, aunque con la IA también tienes que estar ahí diseñándola. Pero sí, supongo que sí. Como el vinilo con es que el vinilo se está vendiendo más que otros soportes ahora. Es el soporte de disco sí, más porque vendido. no se vende ningún otro soporte. Se venden con 4 vinilos y ya parece que hay el boom del vinilo. Volvieron las tiendas de vinilo que se habían ido. Sí, pero bueno, no. Quizás se revalorizará el papel del compositor. Es anecdótico la venta de vinilo. Dentro de X años, cuando todo porque, sea claro, IA. para qué la mayoría de la gente prefiere gastar menos dinero
para oír la música que gastar más. Entonces, bueno, sí, igual la gente se compra un vinilo por año, no sé, pero es que antes la gente salía y se compraba. No, yo personalmente creo que siempre habrá lugar para todo y habrá gente que destaque más, gente que destaque menos. Sí que creo que de alguna manera democratiza más, así como los estudios caseros y las máquinas, los ordenadores y los programas de música democratizaron muchísimo la música, cantidad de artistas, compositores y que surgieron y que antes tendrían que haber alquilado un estudio carísimo y movilizar músicos y técnicos, y todo eso se simplificó mucho y una persona en su casa puede hacer un disco que tenga éxito y que venda y que, quiero decir, hasta hay un punto donde también la IA viene a democratizar todo. O sea, es mucho más fácil bombardear una ciudad y más barato, y es mucho más fácil, como decía antes, operar a una persona del cerebro y más barato y trae pros y contras, ¿no? Pero sí que, bueno, todas las nuevas tecnologías y los nuevos avances han traído pros y contras desde que los carruajes de caballos dieron lugar a los coches de gasolina, ¿no? Polucionan más, pero te puedes ir a Madrid un día y volver, y a caballo pues te iba a costar un poco más. Sí. Los aviones, que es lo que más consume y lo que más poluciona del mundo, pues si no fuera por los aviones yo no estaría aquí ahora hablando con vosotras. Entonces creo que vamos hacia la destrucción alegremente, disfrutando mucho del fin del mundo. ¿Tu vídeo lo ponemos? ¿Tu vídeo? ¿Quieres ponerlo ahora? Cuando tú quieras. Pues vamos a poner un vídeo que ha traído Alejo y pasaremos a preguntas, por si tenéis luego preguntas. Sí, este es un vídeo que hice con inteligencia artificial hace un año y pico. Hoy estoy haciendo otro y ya es muchísimo más rápido, más barato y más fácil que este que hice hace un año y pico, que tardamos casi 2 meses. ¿Qué empleaste qué usaste para...? Pues no me acuerdo ahora las herramientas, porque yo además no soy el que las usa, sino lo hice con una productora. Yo le dije lo que quería, pero sí que ahora sé positivamente que es mucho más rápido y más fácil y más barato que ese momento que salió caro y tardamos mucho tiempo y fue muy arduo. Solo decir que contaba con la autorización de la gente que sale en el vídeo para poder hacerlo. No lo hice, digamos, a espaldas. Pues adelante. Las únicas que no tengo autorización que salen al principio son mis gatas. Ah. Les pregunté, pero no me supieron contestar. No entienden mucho de IA ellas. Bueno, pues pasamos a las preguntas. ¿Tenéis preguntas? No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, adiós. Sí. Siempre cuesta al principio. Bueno, pues para terminar, nuestro compañero que nos asesora en IA, bueno, pues ha intentado hacer una canción con parte de Paloma y parte de Alejo. Es decir, creo que ha usado la canción de Paloma, pero ha hecho que la cantara Alejo. Sin mi permiso. Sin su permiso, porque es que además ha sido muy complicado por las cosas de copyright. Estás muy bien protegido, que lo sepas. Pero lo consiguió. Bueno, lo consiguió. Ya veréis que, bueno, pues no tiene tu acento argentino tan bonito, pero bueno, algo se ha hecho. Y para despedirnos, pues lo puedes poner. Y lo ha hecho Alejandro Trujillo, que está ahí detrás.
parece? Pues que canta mucho mejor que yo. Yo creo que se equivocó y le puso a Carlos Tarque de referencia. Porque, vamos, ya me gustaría a mí cantar así. ¿Pero has notado el rollito? No, yo creo que se parece más a Carlos Tarque que a mí. La canción no sé, porque no la conozco, como el cambio que ha producido en la canción, pero no, ya te digo, mucho mejor que yo ese cantante. Pues, y para terminar me gustaría una frase, un deseo para la música en esta era moderna de la IA. En una frase, pues no se me ocurre. Yo, teniendo en cuenta lo que viene dentro de un rato, la única frase que se me ocurre es Visca el Barça. Que en una hora juega para remontar la Champions. O sea, una frase sola no se me ocurre otra. ¿Y tú? Pues no lo sé. Es difícil sintetizar en una frase. Es difícil que lo genere la En IA. 10 frases. Pregúntaselo a ChatGPT. Que los prompts sean menos coñazos, que ya sepa lo que tú piensas en tu cabeza y no tengas ahí de... Puede ser, eso es un deseo. Bueno, teniendo en cuenta en este lugar sacro en el que estamos, la frase puede ser que sea lo que Dios quiera. Total, muy buena esa. Sí, exacto. Como no vamos a poder, Nos creo, quedamos con controlar ella. la cosa, pues mira, alabado sea el Señor y... Pues nada, muchísimas gracias por haber asistido. El viernes tenemos taller de nuevo aquí con Sergio del Río, es taller de cocina y IA, ¿vale? Wow. Muchísimas gracias.